En los momentos críticos se conoce el temple de cada persona, más allá de lo que aparentan. Las personas en los momentos de crisis van a mostrar lo que realmente son. Y eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy de Mateo 14, 22, 36. Capítulo 14, versículos del 22 a 36 de San Mateo. Este texto que nos narra la historia de Jesús caminando sobre las aguas y la actitud de los apóstoles, especialmente de Pedro. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron, los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos, le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy nos muestra sobre todo la imagen de Pedro, que vive uno de estos acontecimientos que nos muestran verdaderamente el temple y la calidad de lo que era ese Pedro por dentro. Ese hombre fuerte, ese hombre trabajador en las tareas del mar, de la pesca, que son tareas para personas fuertes, digámoslo así, que tengan la capacidad de mover una barca, de remar, de llevar a la orilla una red. Nos muestra hoy a un Pedro que se hunde en el lago. Nos muestra en cierta manera el carácter de Pedro, que estaba decidido a meterse al agua y caminar hacia Jesús, con ese impulso que siempre nos ha mostrado. Recordamos casi siempre que hablaba él era con ese impulso de decir: vamos adelante, vamos a hacerlo. Cuando le cortó la oreja a aquella persona, aquel soldado que estaba buscando a Jesús para apresarlo, muestra de esta manera ese carácter. Pero de otro lado nos muestra también que al final el miedo termina derrumbándolo. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús se retira solas, es que sucede este acontecimiento, ¿verdad? Igual vamos a ver que estando en la barca, se adentran en el lago y el viento hace que estén llenos de miedo. El miedo muchas veces, cuando no es controlable, termina convirtiéndose en un espanto. Y entonces cuando ven que viene Jesús sobre las aguas, lo que pasa es que se sienten asustados y espantados. Allí Pedro muestra esa cara de valiente, pide a Jesús que si es él lo deje caminar hacia él y empieza a caminarlo hasta que en algún momento siente que el viento y la marea son más fuertes que él y es cuando grita: «Señor, sálvame».
eh, justamente la duda ha hecho que él empiece a hundirse. Pedro es el que siempre se arriesga, es el que siempre está adelante, como ya lo decíamos, pero en cierta manera también es un poco presumido, digamos así, porque en el fondo también tiene los mismos miedos de todos los demás discípulos. Hay muchas cosas que todavía tiene que aprender, entre otras a confiar más en el Señor y a confiar en la fuerza del Evangelio, más que en sus propias fuerzas, o a dejarse asustar por el ambiente en que se encuentra. Esa presencia de Jesús en el mar hace que el viento se calme. Y entonces es allí cuando los discípulos tienen que decir a una sola voz: realmente eres el Hijo de Dios. Si nosotros nos miramos un poco en esta realidad, ¿verdad? Si tratamos de ver lo que sucedió en el mar con los apóstoles, con la tormenta y con Jesús, podemos descubrir que muchas veces en la vida cristiana nos encontramos ante realidades como esta, realidades en las cuales nos llenamos de miedo, de temor, aunque quizá estamos viendo de frente al Señor, pero el viento y las olas de la vida terminan asustándonos. Y el Señor termina ante el clamor dándonos la mano y levantándonos. Es la experiencia quizá que vivimos en muchos momentos de la vida, de saber que a pesar de tenerlo ahí, de vivirlo al lado nuestro, de participar de la Eucaristía constantemente, todos los días, esto en algunos casos la angustia nos atrapa. En el diálogo con su Padre es donde encontramos también esa fuerza para la entrega a los demás. No será la causa de nuestros fracasos, de nuestra debilidad, sino que debemos descubrir la fuerza que hay en ese encuentro con el Señor. A través de la oración especialmente. La oración debe ser aquello que mueva nuestra vida por dentro. No se trata en simplemente concentrarnos a orar para dejar de cumplir con los deberes de cada día. Al contrario, se trata de hacer de la oración la fuerza y el motor para todas las cosas necesarias. Ora y trabaja, recordábamos hace unos días en una de las meditaciones. Y ese ora y trabaja que viven también muchas comunidades, como la misma tarea de los hermanos de la fraternidad o de los hermanos benedictinos, ¿verdad? Para esa actividad nuestra en la vida necesitamos saber que el Señor acompaña nuestro camino y que el Señor es aquel que nos da también la motivación en los momentos difíciles. La barca de los discípulos es sacudida por los vientos en contra. Hemos visto en muchas oportunidades esa barca y ese Pedro a la cabeza como la experiencia de la iglesia. La iglesia que es agitada por tantos problemas internos, tantas dudas, tantas inquietudes, tantas cosas que a veces hace que nosotros terminemos gritando: sálvanos, Señor, sácanos de este problema, ¿verdad? Esos vientos contrarios que a veces azotan y que asustan. Pero también es el símbolo de la seguridad y de saber que el Señor camina incluso sobre las aguas, camina hacia la barca de la iglesia para acompañar y para traer esa paz. Jesús es el que trae la paz a ese lago del mundo donde la barca es sacudida por las olas y el viento. Aunque parece que a veces el mundo se está hundiendo o que la barca nuestra se está hundiendo, debemos confiar en que el Señor llegará hasta nosotros, subirá a la barca, nos dará la fortaleza, nos dará la paz y el viento se calmará. En los momentos más difíciles tendremos que recordar la respuesta de Jesús: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Confiar en Él es una de las tareas del verdadero cristiano. Lo que le sucedió a San Pedro nos interpreta hoy, nos interpela hoy, nos interroga, porque tenemos la tendencia en confiar mucho más en nuestras fuerzas, a considerar más nuestras fuerzas que la misma acción del Espíritu Santo. Hay que alabar esa decisión de Pedro, que deja esa relativa seguridad de la barca que se destrozaba por el viento, intentar avanzar sobre las aguas. Pero en ese riesgo también debemos saber que toda la confianza debe estar puesta en el Señor. Él es si Él es el que nos llama, el que nos ha dicho: ánimo, ven,
que sepamos que Él nos va a acompañar en ese camino, que no dudemos para no hundirnos, que no dudemos ante el viento que nos azote y que nos asuste. La vida nos da muchos golpes fuertes que en cierta manera son un motivo para madurar, como le sucedió a Pedro. Pedro en su ímpetu se lanzó. Lógico que tuvo que aprender muchas cosas y tenía que vivir más firmemente esa fe, al punto que tuvo que gritar, Señor, sálvame. Pero Jesús también, aunque nos pueda decir es que estás teniendo poca fe o por qué dudas, en todo caso nos dará la mano y nos alentará para continuar el camino. Que podamos decir hoy, apreciado pueblo de fe, como los discípulos cuando llegue el Señor, esas palabras, ese testimonio, esa profesión profunda de fe nacida del corazón de unos apóstoles que en cierto momento estaban asustados, despavoridos, digamos así, del temor, que podamos decir como lo dijeron ellos al final, tú eres el Hijo de Dios. El Señor nos bendiga y acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.